mío, cada día más, Padre. Te quiero agradecer, Dios mío, por la vida de nuestra profesora Jimena, Padre, para que tú seas cada día dándole sabiduría, inteligencia, conocimiento que viene de lo alto, Padre. Y a nosotros, Señor, disponemos nuestras vidas, Padre, para aprender, Dios del cielo, Señor. Agradecemos, Dios mío, este tiempo maravilloso de coinonía, Padre, que tenemos, de poder estar unidos, juntos, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú harás. Te damos gracias por lo que has hecho y te damos gracias, Señor, porque cada día tú nos permites un día más de vida. Recibe, Dios mío, honra y gloria, y para nosotros sea tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, doctora. Gracias, Samuelito. Ya estás autorizada ahí para poder exponer y le damos la bienvenida a nuestra doctora Jimena Grover, que Dios le use grandemente en esta mañana. ¿Estamos compartidos? Totalmente, se ve muy bien la imagen. Bueno, hoy día pretendo hablar de hartas cosas, pero voy a empezar por asfixia por inmersión, que la tengo rezagada hace mucho rato porque tiendo a alargarme en los temas y no cubrir todo, ¿ya? ¿Por qué asfixia por inmersión? Porque igual que el RCP es un tema que podemos enfrentar todos y cada uno de nosotros, y que podemos hacer la diferencia entre un buen pronóstico y un mal pronóstico. Y no es solo un problema de verano, esto pasa a lo largo de todo, en cualquier temporada. Cuando hablamos de asfixia, lo importante es que el aire no puede entrar en los pulmones y el oxígeno no va a llegar a la sangre circulante. Si nos acordamos de nuestro modelo, ¿ya? Si dejamos de tener aire que ingrese por los pulmones, no va a funcionar el modelo. Para que nosotros estemos vivos necesitamos tener aire que sea circulado, ¿ya? Entonces, si ay, algo no quiere, mi PowerPoint no quiere funcionar en este tampoco, ya. Cancelar, vamos a hacerle. Entonces, al dejar de entrar aire, nuestra sangre que está circulando va a empezar a tener poco oxígeno, por eso la ponemos moradita. Todavía logramos extraer suficiente sangre, así que circula, el corazón funciona a medias, pero rápidamente nuestro cerebro, nuestro corazón va a ir teniendo menos oxígeno. Va a llegar un momento en que el corazón tampoco va a funcionar y vamos a estar en un paro cardíaco. Vimos en RCP, pero en esta circunstancia no tenemos sangre oxigenada en este lado, así que la cosa es mucho más crítica. Estamos ante un caso de paro por asfixia, trauma o inmersión, ¿ya? Entonces, falta aguda de oxígeno por encontrarnos sumergidos en un líquido y no llegarnos a ese oxígeno. Hablamos de ahogamiento cuando la persona se murió después de una sumersión, y esto puede ocurrir durante la sumersión o hasta 24 horas después de haber sufrido la sumersión. O sea, se tuvo una asfixia por inmersión, salió, se recuperó y de repente se muere 24 horas después. Todavía cae dentro de una muerte por ahogamiento. O sea, alguien que se casi ahogó y vuelve a respirar y está más o menos bien, todavía no está seguro, que esto es una de las moralejas, y que seguramente si hacemos alguna prueba, hacer como pregunta de prueba. El ahogamiento incompleto es alguien que sobrevive más de 24 horas después de sofocarse al sumergirse en algún líquido. Digo en algún líquido porque puede ser agua de mar, puede ser uno de estos tarritos de cerveza, puede ser un combustible, y el que sea algo distinto de agua, además de provocar asfixias y que la persona logra sobrevivir, va a provocar distintos tipos de daños y efectos, porque si es un combustible probablemente va a provocar intoxicación y daño local propiamente tal por efecto del combustible mismo. Entonces, la asfixia por inmersión es la segunda causa de muerte en menores de 24 años. El 50% de los ahogados o que se mueren había consumido alcohol
en menor o mayor cantidad. El 60% ocurre en piscinas particulares, la mayoría son varones y bastan 3 centímetros de profundidad para ahogarse. Donde quepa la boca y la nariz, boca abajo, es suficiente para ahogarse. Entonces, esa es otra de las moralejas aquí, que también es como pregunta de prueba, que de repente uno no se preocupa porque no tiene una piscina, pero en una tina, en un estanque o en una zona con declive hay 3 centímetros de profundidad y alguien puede caer boca abajo y con compromiso, conciencia y ser eso suficiente para ahogarse. ¿Ya? Entonces la segunda moraleja es que bastan 3 centímetros de profundidad como para cubrir nariz, para que la nariz y la boca queden cubiertas de líquido, como para que se provoque una asfixia. Se describen varios tipos de ahogamiento. Un ahogamiento húmedo en que el agua es aspirada y entra hasta los pulmones, que es el menos frecuente. Uno siempre se imagina que tiene que sacar el agua de los pulmones y no es así, porque cuando llega el agua hasta la parte de la garganta que emite su esta se cierra y a veces con tanta violencia que la persona muere ahogada porque la laringe no se abre más. ¿Ya? Eso es lo que se llama un ahogamiento seco, en que se muere, la muerte se produce por laringoespasmo, en que no hay aspiración de agua. Y existe un ahogamiento secundario, en que aparece la dificultad respiratoria entre 15 minutos y 72 horas después de la inmersión. Este es el de la primera moraleja. La persona tuvo un casi ahogamiento, pero ya revivió, no fue tan grave, nos olvidamos, seguimos en la punta del cerro y de repente desde 15 a 72 empieza a presentar una dificultad respiratoria que no tiene ninguna explicación y que tiene relación con el evento de sofocación por la inmersión en algún líquido. Entonces, de aquí tenemos que recordar que cuando alguien tenga una emergencia por inmersión, aunque esté respirando y hablando, tenemos que tenerla observada, vigilada, porque puede empezar a presentar síntomas en forma secundaria y rato después de que ocurrió la emergencia. ¿Ya? Eso es súper importante de recordar porque nosotros quedamos tan contentos cuando la persona de la inmersión quedó respirando, pero tenemos que seguirla vigilando estrechamente. Las causas del ahogamiento tienen que ver con no saber nadar. A veces un nadador experto arriesgado que quiere lucirse o que cree que él sí puede nadar más allá de la boya o qué sé yo qué, ¿ya? A veces el frío hace que la persona pierda la conciencia, entonces alguien que está nadando en un agua muy helada y de repente pierde conciencia y se ahoga. El intento suicidio, una falla cardíaca, algún medicamento que estén ingiriendo, apnea de buceo o ingesta alcohólica. ¿Ya? Todas esas causas, a veces una o a veces varias, se relacionan con la asfixia por inmersión. Tenemos que pensar que el agua es helada. ¿Ya? En Viña, el promedio del agua es 12 grados Celsius. Una persona que esté a flote con chaleco salvavidas afirmado en la orillita de algún lado puede vivir 6 horas puede sobrevivir 6 horas. Ya más allá de eso va a caer en hipotermia y se va a morir de hipotermia. Entonces, no basta con el chaleco salvavidas. Tenemos que pensar que el agua es helada y que nos va a robar la temperatura. Tenemos el ahogado leve, que es un sujeto consciente, que está angustiado, que tiene calofríos, que puede tener tos, un poquito de cianosis, o sea, verse medio azulado. Y a ese ahogado que quedó con tos, con calofríos y sigue angustiado, hay que hospitalizarlo o hacerle control médico de rutina. En nuestra realidad local, y más todavía ahora en este mundo con COVID, lo habitual es que no tengamos cama para hospitalizarlo, por eso debe tener algún control médico y después ser observado en casa, porque alguien que está razonablemente bien no vamos a tener dónde hospitalizarlo, menos en este mes ni en el que viene. ¿Ya? Entonces, hay que estar consciente que puede presentar un ahogamiento secundario. El ahogado grave llega a presentar alteración de conciencia, o sea, inconsciente, puede estar como tieso, puede presentar crisis convulsiva, falla respiratoria o incluso el paro
cardiorrespiratorio que comentamos hace algunas clases atrás, ¿ya? Los primeros auxilios pueden darse dentro del agua, pero solamente por el personal entrenado para eso. Los salvavidas lo pueden hacer. Nosotros no debemos exponernos tratando de sacar a otra persona si no tenemos entrenamiento en ello. Podemos acercarle un palo, una cuerda, un salvavidas, pero nosotros acercarnos a una víctima de ahogamiento, si no tenemos el entrenamiento correspondiente, no debemos hacerlo porque vamos a tener 2 víctimas en lugar de una. Entonces, dentro del agua, uno lo primero que tiene que tratar es darle aire, sacar la cabeza de la víctima del agua, iniciar respiración boca a boca o boca a nariz, que es un poco más fácil, porque abrirle la boca y hacer el sello a veces cuesta, ¿ya? Fuera del agua hacemos RCP, ventilación mecánica manual, masaje externo. No urge recalentarlo, eso va a ser cosa dentro del hospital. Y vamos a hacer RCP hasta que llegue el equipo de salud. Dentro del agua, como decía, solamente salvavidas. Esto era una foto, así que le hice trampa. Aquí está la cara del niñito, ¿ya? Pero cuesta mucho sacar la cabeza del agua y sacar el cuerpo de uno, ¿ya? Esta persona que de la foto es un salvavidas entrenado. Por lo tanto, esto es una maniobra que es solo para salvavidas. Nosotros ni siquiera lo intentemos, a menos que nosotros pisemos en el fondo y podamos sacar la mitad de nuestro cuerpo afuera y poder iniciar la RCP. Pero si no es así, no debemos intentarlo, ¿ya? Fuera del agua, ojalá tengamos algún equipo como son flotadores, ¿ya? Oxígeno, ojalá un respirador manual, pero podemos tener cosas, no necesariamente como flotadores, nos sirve cualquiera de estas botellas desechables, ¿ya? Porque tapada es suficiente para flotar, ¿ya? Hay agravantes de este cuadro de asfixia por inmersión, ¿ya? Que se asocian a lo mismo. A veces hay trauma, caídas de altura o colisiones, ¿ya? Alguien que se tiró un piquero, chocó abajo y quedó inconsciente, o alguien ebrio que se tiró al agua, ¿ya? Si además de la asfixia por inmersión tiene trauma, tiene quemaduras, estamos en aguas contaminadas, ¿ya? O líquidos tóxicos, como le decía yo, caer en un tanque de combustible, la probabilidad de la persona disminuye mucho de sobrevivir porque además de la falta de oxígeno tenemos los efectos tóxicos del respectivo líquido o agua contaminada. Si la persona, además de caer al agua y asfixiarse, tenía alguna herida por la cual se está desangrando, peor todavía. Si la lesión fue por un clavado y quedó inconsciente del mismo, puede tener lesión de columna, ¿ya? A veces puede ser que la persona hizo una reacción alérgica a picadura y ahí cayó al agua, ¿ya? Cualquier otra enfermedad o problema asociado a la asfixia por inmersión nos va a dificultar la posibilidad de ayudarlo y va a ensombrecer el pronóstico. Dependiendo dónde se produzca la asfixia, tenemos acá, por ejemplo, todas estas son fotos de un personal del bote salvavidas, ¿eh? Así que, ¿ya? De repente son dentro de un barco, una nave que se vuelca, que se incendia, todo eso puede agregar efectos a la víctima. Si además había un incendio, la persona va a estar, mire cómo quedó eso, ¿ya? Puede haber muchos factores agregados a esta inmersión, ¿ya? Si las aguas son contaminadas, las posibilidades de que la persona asfixiada además aspire una cantidad de productos tóxicos o infecciosos es grande. Pero lo primero es lo primero. Alguien que está sin oxígeno necesita oxígeno. Después, quien arregle sus productos tóxicos va a ser en el hospital. La acción que hacemos nosotros es tratar de hacerle RCP y darle oxígeno, ¿ya? Hay una serie de factores que van a hacer que esta persona tenga mucho menos posibilidades de sobrevivir un periodo de inmersión de más de 5 minutos bajo el agua ya hace pocas probabilidades.
Una demora en iniciar la reanimación de más de 10 minutos también. O sea, alguien que está sin oxígeno por más de 10 minutos tiene poca posibilidad de ser reanimado y si conseguimos reanimarlo, probablemente va a tener secuelas porque el cerebro tolera muy mal la falta de oxígeno. Otros factores de mal pronóstico, cuando el paciente está muy frío, pero no se enfrió rápido. Aquí todos empiezan a decir, ay, pero se ha sabido de un caso de alguien que por estar frío sobrevive más. Eso ocurre cuando el enfriamiento es brusco, cuando el agua es extremadamente helada, como puede ser de Puerto Montt al sur, entonces la persona cae al agua e inmediatamente entra en hipotermia. ¿Ya? Alteraciones de conciencia en nuestro paciente ya habla que puede haber secuelas o que la asfixia fue más prolongada. La presencia de paro respiratorio es como casi lo peor que puede pasar en una asfixia. Lo peor es que la persona esté muerta y no salga del paro. En general, edad inferior a 3 años, inmersión a más minutos o agua a más de 20 grados son signos de muy mal pronóstico y poca probabilidad de sobrevivir, o si lo hacen con secuelas graves. La gravedad del ahogado va a estar en relación directa con las lesiones pulmonares, o sea, con la falta de oxígeno, ¿ya? Y el tratamiento de la hipoxia es lo prioritario, o sea, darle oxígeno a esta persona. La cantidad de hospitalizados es siempre mínima y fallecen muchas personas al año, la mayoría niños. Yo creo que siempre estamos leyendo de uno o de otro que falleció, y el inicio del tratamiento debe ser lo más precoz posible, ¿ya? Existe una serie de clasificaciones que no tiene mayor importancia. Lo importante es una persona que está que sufrió asfixias, tenemos que pedir ayuda, iniciar tratamiento y pedir ayuda, ojalá simultáneamente, ¿ya? Pero la probabilidad de fallecer va a tener relación con esos factores de mal pronóstico que dijimos. Yo le mencionaba una asfixia seca, en que hay un espasmo laringio, esa parte, las cuerdas vocales, que son las que nos permiten hablar, al llegarles algún elemento extraño, que en este caso el agua o el líquido, la toca y se cierran estrechamente para proteger los pulmones, ¿ya? Ello va a generar asfixia, pérdida de conciencia y un paro respiratorio. En ese caso no vamos a encontrar agua dentro de los pulmones, pero el agua dentro de los pulmones es el menor de nuestros problemas. Nuestro problema es aportar oxígeno, ¿ya? Si entró agua, tenemos opciones de agua salada y agua dulce. El agua salada va a crear un tipo de problema y el agua dulce otro tipo de problema, pero ese, como les repito, no es problema nuestro, sino que del personal médico que va a recibir el paciente a quien nosotros le hicimos RCP, ¿ya? Lo más importante es que nosotros aportemos oxígeno y pidamos ayuda rápidamente. El soporte básico. Ay, esta está repetida, perdonen. Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Había una pregunta en el chat, doctora. Sí, yo tengo una. Estaban diciendo, ese ahogamiento seco también puede ser cuando uno se atraganta con arroz, por ejemplo. Sí, pero habitualmente cuando uno está bien consciente y con buena temperatura uno logra toser y echarlo para afuera, ¿ya? Cuando uno está nadando, tiene poca probabilidad de hacer alguna cosa así. Mario. Sí, buenos días, doctora. Consulta, usted habló del ahogamiento secundario, que es la aparición de dificultad respiratoria entre 15 minutos a 72 horas después de la inmersión. La pregunta es, ¿en ese lapso de tiempo se va a tener que tener en observación la persona? O sea, después de 24 horas uno no puede ir a jugar, por ejemplo, a la pelota, hacer una actividad física, qué sé yo. Más que no jugar a la pelota, que esté con alguien y que ante el mínimo dificultad respiratoria pedir ayuda, ¿ya? Y llevarlo a atención médica. Porque en el fondo, en un porcentaje grande de personas no le va a pasar nada, pero existe alguna cantidad que alcanzó a aspirar alguna cantidad de líquido y generó alteraciones. ¿Puedo preguntar? Tiene levantada la mano Luis Osma. Luis.
Sí, que hable nomás. Levantó la manito primero. Luis Osman, ¿vas a hablar? Tiene que Tienes abrir el que micrófono, don habilitar Luis. tu micrófono, Luis. Ahora sí. Ahora sí. ¿No? Lo que pasa, doctora, es que, bueno, yo hice el curso de RCP acá en la municipalidad y dura 4 años, pero resulta de que este curso a nosotros nos hicieron algo bien rápido, ¿ya? Y no nos dieron ¿cómo se llama? Una guía para poder hacer y tenerlo, porque por lo menos yo soy de memoria no muy, soy desmemoriado. Entonces la posibilidad de que uno pudiese tener una guía para poder tenerlo en la cartera y todo eso, ¿qué posibilidades hay? Todas. Lo vamos a hacer con calma. Me parece que en la clase de RCP dejamos Bueno, Luis, usted quiero tiene comentarle a... el video así, el video de la chica que hicimos para nosotros, para que la pasemos un ratito más. Sí, quiero comentarle a Luis que en nuestro canal de YouTube están todas las clases que ha hecho la doctora. Ah, Usted puede entrar y tú puedes revisar a la hora que tú quieras todas las clases, ¿eh? Incluyendo para todos los que están presentes, ahí están todas las clases que se han realizado ya con la doctora Grove. Muy bien. No he dicho nada. Gracias de todas maneras. Ya. Víctor también tenía la manito levantada. Sí. Buenos días, doctora. El Señor le bendiga. Mire, era una pregunta que tenía que ver con la pregunta anterior. Ya. Pero ¿por qué ocurre la pregunta es saber por qué ocurre ese ahogamiento secundario, o sea, esa situación que ocurre 72 horas o pueden pasar, no sé, 15, 20 minutos más, y siendo que ya él ya fue evaluado y ya está en una situación ya de control. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el organismo para que ocurra esa situación? El ahogamiento fue el rato que estuvo sin oxígeno, produjo una reacción en el cuerpo que puede ser una reacción inmune, ¿ya? Porque en el fondo es en un intento tan desesperado del cuerpo por revivir, ¿ya? Y que tampoco importa demasiado, debe haber más de un mecanismo, pero lo que interesa que nosotros no olvidemos es eso, que puede ocurrir, ¿ya? Es porque durante la asfixia hubo algún daño que siguió progresando, a pesar de que nosotros repusimos el oxígeno. Ya, gracias. Ya. Esta cosa me avisa que hay más manitos levantadas, pero yo veo solamente a Luis. Sí, está también ahí Hay otra manita. Mario Vargas. Mario Vargas. Te escuchamos, Mario. Buenos días, hermanos. A ver, mi consulta es bien fácil. Mire, yo sufrí, voy a hablar en carne propia. Estoy sentado en la mesa y esto es como, estaba viendo como un ahogamiento, que a veces nosotros decimos de una forma bien particular, se nos fue por el camino viejo. Sí, sí, lo he escuchado. Ya, sí, entonces yo he sufrido varias veces en la cual he quedado sin aire, me cuesta respirar, no sé qué es lo que pasa. Existe eso, ¿no es cierto, doctora? Correcto. Ya, ¿qué hay que hacer en ese caso? Porque tenemos también el ahogamiento cuando se produce cuando tragamos un producto, estamos comiendo algo y se nos atraganta, cuál es la maniobra que hay que hacer, pero estoy hablando esa otra situación, pero la situación que yo le estoy explicando, que a veces cuando se nos va por el camino viejo y quedamos sin aire. Cuando uno se atora y queda un rato sin aire, Claro. creo que lo prudente es observarlo y ver la tendencia. O sea, si uno está progresiva, la sensación de falta de aire es cada vez mayor, obviamente que requiere atención. Si la sensación de falta de aire va disminuyendo, solamente requiere observación. Ya, pero en sí a la persona hay que decirle que porque uno se tiene que ir relajando
yo he ido relajándome y ahí empieza a entrar un poquito el aire, entonces ahí voy recuperando. Pero muchas veces esa sensación, doctora, si hay alguien ahí, y ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué ejercicio hay que hacer para que esa persona pueda respirar? Quizás acompañarlo a respirar en el sentido, ya, respira conmigo, Ah, ya, bota, perfecto. relájate, o sea, es cualquier cosa para relajar. Si eso, o sea, y observar que esa dificultad respiratoria vaya disminuyendo. Perfecto, doctor. Perfecto, gracias. Era una pregunta, pero era media obvia, pero No es ah, tan obvia. es que lo que me ha pasado en varias oportunidades, entonces he perdido a veces, me cuesta y me pongo más nervioso, entonces parece que irse relajando uno entra un poquito más el aire. Y es como cuando uno dice se me fue por el camino viejo, entonces esa es la Sí, situación. a todos nos ha pasado alguna vez. Ya, gracias, doctor. Gracias. Ya. ¿Alguien más necesita hacer alguna Entonces, pregunta? ya. Ahora vamos a hacer un mini repasito, ¿ya? Ya. Hay alguien que está pidiendo ayuda en el agua. Si es un agua bajita donde yo piso, ¿ya? Podría ayudarlo yo. Si no puedo, por ejemplo, poner un palo para que la persona pesque el palo y de ahí se firme y yo sacarlo, pero yo no debo, o sea, yo no debo tratar de ser salvavidas si no tengo experiencia. Es una cosa sumamente difícil, ¿ya? Y de repente la persona que está ahogándose tiene tanta desesperación que ahoga al que lo viene a rescatar. Así que punto uno, no debemos, o sea, primero que nada, seguridad. Existen un sistema de cuerdas, ¿ya? En que uno le puede tirar como un bolsito con cuerda que la persona se pesca y la cuerda queda al otro lado. O sea, que uno no quede nunca, que uno no se exponga a ser la segunda víctima. Cuando uno anda en grupo, en lugares de baño, en mar, piscina, en cosas así, estar siempre pendiente que aquellos que le pusieron mucho copete no se metan al agua. Ojalá que sea un lugar con salvavidas, ¿ya? Y ser sumamente responsable con las personas que van a cargo de uno y con uno mismo, ¿ya? Si llega a haber una emergencia, partir pidiendo ayuda y no arriesgarnos de más, porque si no vamos a convertirnos en más víctimas y dificultar la cosa. ¿Alguien sabe en la playa quién llama a uno cuando hay alguien ahogándose? El 137. Perfecto, Víctor. El 137, que es la Armada, ¿ya? Una vez que está activada la Armada, yo también de repente llamaría al 131. No sé si entre ellos se activan porque yo trabajo poco con ellos porque yo vivo acá en Santiago Centro, ¿ya? Sí, Pero hay una conexión entre ellos. yo me imagino que hay una conexión y cuando uno rescata a alguien, después está el SAMU afuera, ¿ya? Entonces, teníamos una persona que estaba ahogándose. Si alguien la saca, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No se oye. Manitos. RCP. Sí, sería RCP. Ya. Entonces, para saber que estamos haciendo RCP en alguien que está inconsciente y que está en paro, ¿cómo sabemos que está en paro? No respira. Además de no respirar, ¿qué otra cosa tiene que tener? Hay que verificarlo, si está un poco sus labios a su lado. Hay que estimularlo primero. Estímulo. Muy bien, Patito. ¿Para qué lo estimulamos? Para saber si reacciona y si tiene pulso y tiene lo demás. Exactamente. Lo primero que tenemos que saber es saber si está consciente o inconsciente. Si tiene algún grado de conciencia, seguramente tiene pulso y respira. Entonces, lo primero, esa estimulación va a ser verbal, lo vamos a tocar y le vamos a provocar dolor, en ese orden. Señor, ¿está bien? Nada. Lo tocamos, le hacemos unos golpecitos suaves, tampoco, y le provocamos dolor. Si a ninguna de esas responde, significa que está inconsciente. Entonces, estando inconsciente, nos aseguramos de haber pedido ayuda, o si no estamos solo, que algún otro parta por pedir ayuda, vemos si respira. Si no respira, ¿qué hacemos? Iniciar RCP. Inicio RCP, ¿ya? Entonces,
lo primero que hacemos con esta persona que inicio RCP, ya hacemos compresiones y ventilaciones hasta, o sea, si usted se anima a hacer ventilaciones, hace ventilaciones, si no hace solo compresiones. ¿Y hasta cuándo vamos a hacer RCP? Hasta que Todo lo llegue que sea el- necesario. Hasta que llegue el personal de salud. Hasta que llegue la ayuda pedida, ya. Ahora, si la persona en realidad está algo consciente o respira, ¿qué hacemos? Ponerlo en posición La de... ponen en posición de seguridad, de ladito. Lo ponemos en Onda posición de de seguridad. seguridad. ¿Verificamos fácil. alguna otra? O sea, tenemos la persona en paro, que hacemos RCP, y si no está en paro, ya le hacemos una pequeña evaluación, va para el otro lado, era. Entonces, averiguamos que esté todo más o menos bien, ya, porque puede estar respirando pero roncando. Si ronca, ¿qué hacemos? Le levantamos un poquito la cabeza. Le levantamos la perita, ¿ya? Sí. Si es que la persona lo que le ocurrió fue un piquero y tiene un chichón o marca la cara en el fondo de la piscina, ustedes mismos lo sacaron, ¿ya? Pero algo se mueve, pero tiene así un chichón. ¿Qué tenemos que pensar que puede tener? Una fractura La columna. Puede tener un problema de columna. Entonces, mientras evaluamos su vía aérea, tenemos que mantener la columna inmovilizada, ¿ya? Porque la fractura de columna en piqueros en agua baja es la principal causante de plégicos y tetraplégicos, o sea, que no mueven ni manos ni pies en nuestro país y en muchos otros países también, ¿ya? Le inmovilizamos la cabeza, ¿ya? Y escuchamos si ronca o no ronca. Si ronca, le vamos a levantar así el mentón, ¿ya? Y vamos a escuchar si ventila o no ventila, ¿ya? Si ventila significa que está respirando, así que no le vamos a hacer RCP, ¿ya? Vamos a mirar si tiene sangrado por alguna parte, porque si se hizo daño, puede ser cualquier causa, ¿ya? Si no sangra para afuera, vamos a tratar de ver si tiene pulso, si tiene circulación. Ya dijimos que la persona se movía, si se movía, ¿tiene circulación? Si se mueve, ¿tiene pulsos o está circulando su sangre? Sí. Sí, para moverse tiene que tener Sí. sangre que llegue a los músculos y al cerebro para que mueva las partes. Exacto. ¿Ya? Si es que ya hasta ahí vamos sin nada terrible ni urgente, vamos a ver cómo está de neurológico, vamos a ver si abre los ojos, qué relación tiene con nosotros, porque si está todavía tosiendo y nos mira con cara de susto, ya eso es harto bueno, ¿ya? Y miramos si tiene más heridas y tenemos que controlar la hipotermia. Y vamos a evaluar si tiene factores de riesgo, si esta persona que sacaron del agua, además de ser despistado y tirarse en un agua poco baja, enfermo el corazón, hemofílico, tiene cualquier cosa que le agrave, para que nosotros tengamos idea que tenemos que cuidarle más cosas. ¿Ya? Entonces, repasando lo que era... Ay, algo pasó aquí. Repasando lo que era evaluación inicial, en la A vamos a evaluar la permeabilidad de la vía aérea, controlando la columna cervical. En este caso, si pensamos que puede haber trauma, solamente moviendo el mentón. Suponemos que no hay trauma o tenemos razones suficientes, podríamos bajar la frente y elevar el mentón. Casi siempre en los ahogados en piscinas bajas vamos a pensar que tiene, ¿ya? Si ronca es porque es la lengua, y si son gorgoritos vamos a tener que sacar lo que hay adentro de la boca, ¿ya? Entonces, el control de columna cervical normalmente es el mentón el que nos interesa, y en trauma solamente eso vamos a mover cuidando no angular la columna. Si es la lengua, vamos a levantar el mentón para que se despeje la vía aérea y pueda entrar y salir el aire. Ya. En esta cadena, ¿es lo que necesitamos aquí? Ahí falta una. ¿Qué falta? Creo la primera Sí. es asegurarnos nosotros también
asegurarnos nosotros, sí. prevención, no, pero lo que interesa que acá vamos a hacer RCP asegurándonos que haya ayuda y después de un rato de RCP vamos a pedir ayuda. ¿Por qué es eso? Esta persona cayó en paro por falta de corazón, porque el corazón no funcionaba nomás o porque no le llegó oxígeno. Que no le llegó oxígeno. Porque no le llegó oxígeno. Entonces, necesitamos desfibrilarlo o darle oxígeno. Oxígeno. Darle Darle oxígeno. oxígeno. Entonces, por eso nos preocupamos de hacer un poco de RCP para aportar oxígeno a esta persona, mientras ojalá alguien distinto de mí pida ayuda. Si no hay nadie más que yo, voy a hacer RCP 2 minutos y después voy a pedir la ayuda. ¿Ya? Niños, trauma de inmersión, probablemente falta oxígeno, así que vamos a hacer el RCP. En estos casos es más importante el ventilar al paciente, pero recordando que estamos en épocas COVID, ¿ya? Si el paciente no es alguien de su casa conocido y cercano, lo más probable es que usted haga solamente compresiones y pedir ayuda, ¿sí? El qué va a hacer uno sale de adentro de uno, aunque uno lo tenga bien definido, más de alguna vez uno se va a encontrar haciendo boca a boca cuando hubiera jurado que nunca iba a hacerlo. A mí me pasaba un par de veces que yo siempre digo que sin ambú no hago, pero de repente toca un niñito, de repente toca un accidente y uno lo hace, ¿ya? Pero bueno, el COVID, o sea, sí, no es bueno, pero ya, eso es una decisión personal. Mi obligación es explicarles que ustedes no deben exponerse, ¿ya? Si usted tiene entrenamiento en ventilación y ojalá tenga alguna barrera o un ambú, esta gente necesita oxígeno, necesita ser ventilado. ¿Mm? Ya, despeje de vía aérea, volvimos a lo mismo. Entonces, estábamos en esta situación, la persona le faltaba el oxígeno, puede que todavía no lleguemos a paro, ¿ya? Entonces, si estamos en este momento que la persona todavía tiene oxígeno, con que yo le despeje la vía aérea, va a ser suficiente, o sea, de partida al sacarlo del agua, va a ser suficiente porque no debiera haber ningún cuerpo extraño, o si lo hay, si hay agua en los pulmones, esa agua se absorbe. Así que no es problema. ¿Ya? El agua no debe ser problema para nosotros. ¿Ya? Ay, acá yo le... ¿Ese se lo mostré? No, ese no. No. Ya. Voy a buscarlo porque es demasiado lindo. ¿Ya? Eso es el río Mapocho. ¿Ya? Y si esos son personal del GOP, y si ustedes se fijan, el GOPE va amarradito. ¿Ya? Déjeme buscarlo porque es bellísimo. Eso, espérese. Escape. Ah, pero este parece que... Déjeme ver si lo tengo en este compu, porque ahora que pienso me cambié. Déjeme ver. Estoy buscando el... Tenemos una muy buena audiencia hoy día, ¿eh? Les felicito. Qué bueno, pues. Clases XG. Pues, a ver si será eso. ¿Se ve? No, nada. No, no se ve todavía. Ah. Pero era eso, así que a ver, déjeme buscar cómo compartir ahora. Compartir pantalla con el botoncito verdecito. Déjeme agrandarme.
¿Ahí sí? Ahora sí. Sí. Sí, ahí se ve. RCP en medio del Mapocho, ¿ah? En medio del Mapocho. Uy, santo Dios. Se aprecia bien cómo tiene el otro ayudante, Sosteniendo la digamos, cabeza. la cabeza. Se aprecia No se sé, ve una bien. cosa bellísima. Estos son los pacos malos, ¿ves? Que se meten al agua a salvar cualquier gallo que está. Yo quiero mucho a los carabineros, entre paréntesis, por si no se nota. Y estos fueron alumnos míos y ellos me pasaron el video. Y lo presentamos en un congreso también, eso porque yo no había visto nunca nada así. Buenísimo. De todo en la viña del Señor. Ya. Ahora, ¿cómo cierro esto? Doctora, ¿y el hombre sobrevivió? O sea, alcanzó a subir a la ambulancia, después murió en el hospital, ¿ya? Pero se le dieron todas las oportunidades. La otra clase usted dijo que lo de por inmersión Asfixia por inmersión. Era baja la sobrevivencia. Sí. O sea, depende del momento en que sea. Además, esto era invierno, ¿eh? Si usted ve, están con manga larga, los pobrecitos, ¿ya? El agua heladísima, ¿ya? Y además la persona ya había sido arrastrada algún rato, ¿ya? El problema es cuando uno recién se acerca a un paciente que no respira y no responde, uno no sabe cuánto rato lleva, ¿ya? Aparentemente este paciente un poco más arriba lo habían visto moverse, o sea que no debiera haber sido mucho, pero ya el río lo había arrastrado bastante, ahí quedó encallado en un cerrito. No sé cómo sacar esto de aquí. Ahí. ¿Ya? Pero... Ay, okay. Había un cerrito, quedó encallado y se movía hasta poco antes. ¿Ya? Sería su momento, pero se intentó todo, que es lo más importante. ¿Ya? Que creo que es la parte, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que podamos. ¿Ya? Acá este equipo hizo todo lo que pudieron y lo hicieron con bastante seguridad, que a mí cuando me lo mostraron me llenó de orgullo, ¿eh? Porque eso que fueron con su cuerda, con su casco, ¿ya? Deben haber quedado todos machucados además, pero... se me perdió dónde está aquí está mi PowerPoint, déjeme ver si me falta algo de lo planificado. No, estamos ok con asfixia. Vamos a abrir. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Box. Cri-cri-ya. Esto es más frecuente en niños, o sea, es una de las causas frecuentes de muerte de niños bajo los 5 años. Y cuando ocurre eso, la responsabilidad es de los adultos, ¿ya? Hemos visto niños ahogados en un balde, ¿ya? En las lavadoras de carga vertical, ¿ya? Que es una cosa terrible. El niño se subió en el water y cayó boca abajo y no fue capaz de sacarlo, ¿ya? Entonces, como en todos los traumas, lo más importante es la prevención y la educación es parte de la prevención, ¿ya? Casi todas estas cosas cuando le ocurren a los niños es responsabilidad de los adultos y aquí es donde nosotros tenemos que educar a nuestra comunidad y enseñarle que no debemos, o sea, no podemos exponernos, ¿ya? Por cosas que, ¿qué va a pasar si hay una fuente con agua ya, una pocita chiquitita de 4 centímetros? Alguien puede caer boca abajo, incluso un adulto, si tiene compromiso de conciencia, y ahogarse en 3 centímetros de agua. Entonces, la pregunta por si hacemos prueba de esto va a ser ¿cuántos centímetros de agua son suficientes para que alguien sufra una asfixia por inmersión? 3 centímetros. Muy bien, 3. Y otra pregunta va a ser si una persona se recupera de una inmersión, está libre de riesgo
Y la respuesta es no, puede tener un ahogamiento secundario hasta 72 horas después. Otra cosa importante, si usted no es salvavidas, no tiene que sacar gente del agua donde usted no pueda pisar. A veces con el agua al hombro de usted, si la persona que usted está sacando está muy desesperada, lo puede ahogar igual, ¿ya? No es fácil manejar a una persona que está estresado, histérico o desesperado, ¿ya? Quizás usted con el agua a la cintura y bien paradito sí, pero igual la persona, o sea, es muy, muy peligroso, y cuando ustedes estén en zonas donde, en piscina y cosas así, tengan siempre su plan B, que puede ser o allegarles el palo con que sacan las hojas de las piscinas públicas, hay unos palos largos siempre con una, ¿ya? O alguna cosa que flote, pero que no se conviertan ustedes en una segunda víctima. Cuando estén en paseos o en cosas así, en que vean que alguien que ha tomado su copete quiera meterse al agua, métanle conversa, díganle que mejor no, que el paseo no se convierta en una desgracia por una irresponsabilidad. Cuando uno es grave y sabe todas estas cosas, uno es nerd, fome y todo lo demás. Pero después usted hace recuento cuántas veces salvó vidas con esto, es impresionante, ¿eh? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos y habían paseos de piscina, yo todas las veces iba de apoderado agregado, ¿ya? Y la verdad que yo me sentaba, analizaba, veía cuál era el punto más peligroso y ahí me sentaba al lado de la piscina a vigilar la piscina, ¿ya? Que todos decían, ay, llegó la salvavidas, pero, o sea, para mí sería imperdonable que durante un paseo algún niño sufriera alguna desgracia sabiendo que pueden ocurrir las cosas. Ahí todos se iban a la sombrita, a solear, a lo que sea. No, yo iba a vigilar la piscina porque estaba mi hijo y los hijos y muchas personas en riesgo. Punto. ¿Ya? Que es medio fome, que soy muy grave, pero tal vez sea de grove que me pongo grave, pero no sé. ¿Ya? Entonces, la moraleja, ustedes tienen que transmitir esto a sus comunidades, ¿ya? Hace poco, no me acuerdo quién murió, alguien murió ahogado, entonces cada vez que hay una noticia de esas, aprovechar el tema, explicarles que esto podría haber sido prevenible y poner su mensajito por ahí. La idea de esto es que nosotros eduquemos a nuestras respectivas comunidades en todos estos detalles que sean prevención de accidentes y cosas así. Respecto a la evaluación de vulnerabilidades de sus templos, casas y comunidades. ¿Hay alguien que haya avanzado un poquito en eso que me pueda contar para que yo sea tremendamente feliz? Mario mira con una cara de pregunta. Bueno, seré un poco feliz nomás. Yo por lo menos tenemos lo básico porque tampoco hemos podido ir al templo para analizar más a fondo el tema. Es que puede ser la casa, o sea, si el templo no está a mano, será la casa. O será la sí, comunidad. la casa, sí. ¿Ya? Pero hemos avanzado en algo. Bueno, yo puedo decir algo. Víctor, bueno, estamos en la construcción del templo y hemos tomado en cuenta todo lo que usted ha dicho en cuanto a está proyectada la salida de emergencia y evidentemente una luz de emergencia en caso de que sea de noche y extintores, 2 extintores, uno en cada lado y bien detallado, digamos, la salida, porque en un determinado momento no sé, pues de que alguien esté desesperado va a correr para cualquier lado, entonces digamos, hemos tenido bastante cuidado en lo que en el tema de la luz también, en la instalación de la luz pusimos varios sistemas de seguridad para que no haya ningún cortocircuito. Maravilloso. Entonces, a mí me dicen, oiga, pastor, ¿le está poniendo mucho? No, digo yo, no le estoy poniendo mucho. Yo creo que la seguridad de los eventuales hermanos que puedan estar acá es importante. Y es en la importante casa... y es su responsabilidad. Sí, pues. Por eso que a lo mejor ellos no lo ven como lo veo yo, pero... Y lo otro en la casa, yo tengo un extintor, pero está en un lugar equivocado. Tiene que estar en la cocina, lo tengo en el segundo piso. Pero bueno, ahí está proyectado comprar otro más y también
Una cosa que es cara, porque ya la coticé, vale como 300, más o menos 300, 400, que es el desfibrilador. Que yo tengo algún entrenamiento en toda esa área, entonces el tema sería comprarlo, y tengo también hermanos que también están entrenados también ahí. Entonces, tener uno en el templo, pero eso va a ser más adelante. Pero el botiquín sí va a estar. Eso podría decir. Me parece estupendo, Víctor. Muchas gracias. ¿Puedo dar un consejo, no? Patito. También le aconsejaría ver los baños, ver los baños de las personas minusválidas, aparte de tener el DEA, también ver el asunto de la férula. No sé si en un minuto dado lo va a pasar, y ver la tabla espinal larga con el pulpo, porque eso también salva personas, y ver las fracturas, ver el medio de transporte, porque vaya, no sé si en un minuto vamos a ver el asunto de que vamos a tener que correr con alguien, con un pequeño, con una hermana anciana, perdón, a nuestros hospitales, y vamos a tener que ir, y las férulas hay que marcarlas muy, 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 muy bien, porque de repente nos falta el que uno ve las férulas nuevitas de paquete, las tablas espinos largas también, nuestros collares también, en el cual diga iglesia tanto, porque en los Estados Unidos eh, son desechables. Acá en nuestro país, lamentablemente, hay que recuperarlas, porque también son caras y también hay que recuperarlas. Y porque nos falta la hermana anciana o hermano, los niños que andan jugando en nuestros patios, o en un medio de un temblor o en medio de algo, se enredó los piececitos y vamos a tener un niño fracturado, y las fracturas de ellos, a diferencia de las nuestras, cicatrizan a los 15 días, y las nuestras se demoran un mes, 2 meses, y de la fractura podemos pasar fácilmente a una, no fractura, sino que dice llanamente a que vamos a tener que ser operados. Y ahí vamos a tener que incurrir en otras cosas. Entonces, por eso debemos ir los DEA, aparte del DEA, estar muy recontramarcados, porque si llegamos con un DEA al hospital, ese también va a tener que estar muy, muy marcado, porque también los DEA se desaparecen. Hay manos negras que de repente, entonces, hay hartas cosas que en nuestro país suele ocurrir. Entonces, ahora no sé qué va a ocurrir con los DEA que van a colocar en el metro de Santiago, pero cómo los van a proteger, no sé. Porque en Chile colocamos algo, pero es bueno, buenísimo. Y todo lo que sea en prevención hacia nuestras personas, hasta nuestros conciudadanos, es eso. Es muy caro, es muy caro. En el único lugar que lo he visto es en la provincia de Tigre, en Buenos Aires, donde colocaron DEA por todos lados, y colocaron muchas cosas por todos lados, y que nadie se las ha robado. Pero en nuestros templos y en nuestros hogares debemos protegerlos, porque no es barato estar invirtiendo siempre en las mismas cosas. No es Ya. muy barato. Muchas Ya. gracias. Bien. Ya, una consulta más. ¿Alguno de ustedes está consciente de grupos especialmente vulnerables en su comunidad, a pesar de que no se estén juntando ni nada así, esos abuelitos que viven solos, que están en alguna parte? ¿Alguien tiene clara algo de eso? ¿O todavía no han llegado a examinar comunidades?
puedo decir algo también al respecto mismo, a lo mismo que está diciendo, Víctor. doctora. Mire, ¿sabe? Una de las cosas que tuvimos en cuenta y que lo pensamos fue que justamente de las personas que tienen alguna discapacidad o alguna situación especial, sobre todo en el área, a lo mejor, no sé si tiene que ver con lo que usted pregunta, pero en el área, digamos, de los servicios de baño y todo, porque de repente la silla de ruedas no pasa por una puerta o tiene algún obstáculo, o en la misma, estamos trabajando en poner alguna situación de esto como sostenedores para que la persona pueda estar cómoda ahí en el baño, pueda entrar con la silla y pueda hacer todo lo que tenga que hacer sin problema. Y hay, de hecho hay un pastor que justamente está en esa situación. Y recordándome de él, pensamos también en todo lo que significa para una persona discapacitada desplazarse, entrar a un lugar y todo eso, la problemática que ellos tienen. Me parece súper bien a lo que me refiero yo, Ruth. Doctora, mire, yo no sé si viene al caso, pero yo desde el año pasado me empecé a dar cuenta de que en mi iglesia hay muchos adultos mayores que yo los noté que estaban vulnerables, porque aunque tienen hijos y familiares, ellos estaban muy solos. Entonces, cuando usted nos empezó a decir que nosotros teníamos que comprometernos con las personas que eran de nuestra iglesia, yo las empecé a llamar, primero empecé semanalmente, después me di cuenta de que ellos me comentaban que nadie los llamaba, así que empecé a llamarlos 2 veces a la semana y ahora trato de no ir a la feria, de no ir a ninguna parte para no contagiarme con este virus, tener las condiciones más seguras, y los empecé a ir a visitar. Porque creo que nosotros no sacamos nada con estar planificando cosas si no actuamos. Creo que todo lo que usted nos ha enseñado es para que nosotros lo pongamos en práctica. Yo no saco nada con estar, no sé, pensando qué voy a hacer de aquí a diciembre, si no lo hacemos in situ, en el momento. Y creo que lo que usted nos ha enseñado me ha abierto mi mente, y creo que no podemos estar pensando qué es lo que voy a hacer mañana, sino que he estado, en mi iglesia, la mayoría de los hermanos son de 80 años para arriba. Tenemos una anciana que tiene 94 años, que vive con su hijo que es drogadicto y que tiene un montón de hijos, pero nadie lo va a ver. Entonces yo a ella la estoy llamando 3 veces a la semana y la visito 1 vez en la semana. Entonces evito ir al supermercado, evito ir a la feria, evito andar en casas donde no corresponde, para poder tener ese contacto con los ancianos de la iglesia y ver qué les falta, si les falta mercadería, si se sienten enfermos. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Me parece maravilloso, me ha alegrado profundamente mi fin de semana. Ruth, exactamente a eso me refería, que usted sepa su gente, y tal vez no lo tiene que hacer solo usted, ¿ya? Usted conoce su comunidad, ojalá identifique a alguien que viva cerca, de manera que cuando haya que hacer alguna cosa, pase a decirle, oiga, necesita que le compre mercadería, que le den una manito, ¿ya? Y quizás no solo a los ancianos de su iglesia, ¿ya? De repente en su cuadra hay algún ancianito, sí, y usted puede movilizarse usted y movilizar a sus vecinos, ¿ya? Para que lo ayuden, y quizás eso va a llamar mucho la atención en sus vecinos y en ellos mismos, y de repente se van a preguntar por qué usted es eso, y van a descubrir Dios, que tiene a Dios adentro, y van a querer buscarlo, aunque usted no se los mencione ni una vez, ¿ya? Puede ser que digan, pucha, en realidad esto nadie nos habíamos fijado, ¿ya? Ruth tiene algo distinto. ¿Por qué? Porque tiene a Dios adentro. Y quizás lo empiecen a buscar sin necesidad que usted siquiera lo mencione. Además, sí, yo me había enfocado en los hermanos de mi iglesia, pero creo que usted tiene toda la razón. Creo que también tenemos que abrirnos al resto de nuestro vecindario y poder colaborar con ellos también. Todos son nuestros hermanos, ¿ya? Que obviamente ustedes como pastores son líderes de un grupo, de una iglesia, ¿ya?
pero todos, ¿ya? O sea, ya partir por eso me parece súper bien, y yo le propondría que no lo haga solo usted, sino que se apoye en otros hermanos de la misma iglesia, ¿ya? Ya, doctora. Porque creo que este tipo de acciones es una forma de oración, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros no solo lo hacemos nosotros, sino que delegamos un poquito en otros, estamos agrandando la noticia. Pero me Doctora, ha hecho muy feliz. doctora, Jaime. disculpe, buen día. Buen día a todos los que nos he saludado también, Dios les bendiga. Doctora, yo creo que es importante transmitir esto a la comunidad y eso es la labor que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, en el sector donde yo vivo, siempre estoy en contacto con los presidentes de la Junta de Vecinos. De hecho, facilitamos el templo para sus reuniones de comité de allegado y todo eso para la vivienda. Y ahí también capacitamos en lo que podemos a la gente con el tema de seguridad en el hogar y seguridad personal. Para ello también, donde yo vivo, tenemos nosotros 3 tomas o 3 campamentos. Esto sería bueno transmitirlo a los dirigentes de esas tomas, a los campamentos, porque ahí hay mucha inseguridad. Ahí hay mucha inseguridad y mucho riesgo, mucho riesgo. Hace poco hubo un incendio en una de las tomas y ahí nos dimos cuenta nosotros todas las falencias que tienen en el tema seguridad, sobre todo en una toma donde hay niños, ancianos, mujeres. Sería muy bueno tener quizás como un manual para también capacitar a los dirigentes de esas tomas, a los dirigentes de esos campamentos. Expandir todo esto también a la comunidad, porque ahí es donde está realmente la necesidad. En nuestros templos nosotros tomamos todas las precauciones y es muy bueno que vamos implementando más seguridad en nuestros templos, pero también hay una comunidad, lo vuelvo a repetir, en el sector donde yo vivo tengo 3 tomas, 3 campamentos y hay una inseguridad ahí, pero tremenda, tremenda, y sería muy bueno, vuelvo a decir, intentar tener un manual para poder también ir capacitando a las personas en esas tomas o en esos campamentos o en el sector donde viven nuestros pastores, nuestros capellanes. Yo creo que también hay mucha necesidad en eso, o con las juntas de vecinos. Eso, doctora. Me parece maravilloso, Jaime, me interpreta profundamente. A veces todos esos, o sea, las tomas son siempre tremendamente vulnerables y uno logra educarlos, que crezcan, que les den casa y después llega otra. Es un cuento de nunca acabar, pero es un lugar de mucha necesidad y con muy poquito que hagamos crecen harto, ¿ya? Porque pequeños grandes detalles van haciéndolos un poquito más seguros. Porque en realidad ellos tienen casi nada, ¿ya? Y con muy poquito nosotros los podemos ayudar. No sé si depende de la organización que tengamos cada uno, ¿ya? O sea, nosotros mismos como iglesia coordinarnos con los alcaldes que de alguna manera debieran ser responsables. Normalmente las municipalidades tratan de no estar conscientes de que existe la toma porque si no se legalizan. Hay un problema de ese estilo, igual que salud y todas esas cosas. Pero creo que es importante que estemos conscientes de que hay mucha gente vulnerable alrededor nuestro. Jaime, me encantó, Ruth, me encantó, los felicito a los dos. Y la idea es que todos los demás se motiven y vayan sacando ideas de esto. Que el día que pase algo, nosotros sepamos, pucha, no ha aparecido el viejito tal, o capaz que no haya nadie ido a ver a esta gente de aquí, que son 2 viejitos que de silla de ruedas los dos, ¿ya? Y no se les ha visto, ni siquiera sabemos si tendrán comida o nada, ¿ya? Entonces, acordarnos que nuestra comunidad tiene partes muy vulnerables y que son nuestra responsabilidad, aunque no sean necesariamente nuestra iglesia así inscritos, ¿ya? Pero todos son nuestros hermanos. ¿Mm? Quería comentarte, Jimena, que en la especialidad que nosotros manejamos hay una que se llama capellán comunitario. El capellán Ya, comunitario está inserto en lo que tú estás explicando.
En relación a esto, ¿cierto? Nuestro capellán comunitario se desenvuelve con las comunidades que viven en la comuna. Y si es necesario poder levantar la información, lo va a hacer, ¿ya? Todos los que acá son capellanes y los que están estudiando para la capellanía, aspirantes a capellanes, ¿cierto? Terminando el ciclo, todos van a saber cuáles son las funciones que cumple un capellán comunitario. En relación a esto, hoy día hay muchas comunidades, tanto las juntas de vecinos, por ejemplo, que no tienen esta capacidad de tener esta información, tanto así hogares de ancianos que no tienen esta información que hay en las comunas, tanto así gente de adulta mayor también que se reúnen, ¿cierto? Y hay varios más que pueden ser beneficiados con estas charlas que puedan dar nuestros capellanes comunitarios a estas comunidades que hoy día, ¿cierto?, no tienen esta información. Así que ahí están los capellanes comunitarios que quieren hacer comunidad, trabajar en esta parte, y los invitamos a todos. Es bastante bueno poder bajar esta información. Muchas veces está arriba la información y no llega a las bases, que en este caso serían las comunidades que hoy día componen las comunas. ¿Algún otro comentario? Doctora, disculpe que había levantado la mano hace un ratito. Sí, yo lo que le tengo harto respeto en general, y justamente con los adultos mayores, que por lo menos acá es donde yo vivo, la mayoría son adultos mayores, siempre le tengo respeto a las tinas, que generalmente en las casas, y si es que no tienen estos lugares donde se puedan tomar esas abrazaderas, no sé cómo se llaman, metálicas, bien complejo porque hartas personas han caído en las tinas. Y lo otro, que los adultos mayores de pronto, como no tienen tanto el celular y tienen más teléfonos de red fija, muchas veces van rápido a contestar y se caen, se enredan en el cable y fractura cadera en general. Como eso, y quedan botados y nadie, solo. y no son capaces de llegar ni al teléfono ni a la puerta. Exactamente, sí. Y si nadie los echa de menos, después uno los encuentra por el olor, que es terrible, ¿ah? Que hay que entrar después como presunta desgracia, una cosa muy, muy, muy mala. Por eso es importante saber quiénes están solitos para tratar de monitorizarlos, así como hace Ruth. Una vez más me alargué más y me quedé con el accidente vascular en el bolsillo. Pero creo que es importante, para mí me encantó escuchar lo que están haciendo. Y se los quedaré debiendo para la otra, pero ahí voy juntando clases que debo como 4. Tengo un exceso de entusiasmo y pienso que voy a alcanzar a hacer muchas cosas en cada clase. Pero le puedo hacer una acotación, doctora. Diga, Patito. Pero sabe que, mire, todos nosotros, todos y cada uno de nuestros pastores, capellanes y nuestros aspirantes a capellanes también, todos tenemos estas casas de segundo piso o vivimos en un segundo piso y todos somos jóvenes. Esa parte le gustó a todos, ¿ves? Todos somos jovencitos, ¿no? Pero a todos se nos olvida que tarde o temprano, y nadie mira las camillas nuestras, que las camillas nuestras nos suben al segundo piso. Entonces, y muchos lugares, y cuando nos operan nos colocan una malla Merle, o los que nos operan de una hernia umbilical, o nos operan de una cualquier cosa, vesícula, de cualquier cosa, y nos van a tirar al segundo piso, porque en el primer piso colocamos el comedor diario, colocamos cosas bonitas. Entonces esa es una, y nunca se nos olvida, y nunca nos vamos a recordar que tenemos que tener un dormitorio por ese motivo, porque nos enyesaron un piececito y tenemos que colocar un dormitorio en caso de abajo en el primer piso. Ese a modo de... Y lo otro es que tarde o temprano, como les volví a decir, nuestros inodoros, aparte de colocar, como decía nuestra capellana, nuestra amiga Sarita Narváez, colocar las barras y colocar y sacar la tina, si la tina ya no, nuestras casas ya no son como
las casas de 1800, de 1900, ya no tenemos espacio para nada, ya no nos vamos a dar un baño de tina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener receptáculos, y los inodoros ya no tenemos que hacerlos tan bajitos, de que vamos tenemos que llegar a hacer más, entrar en edad, por lo tanto, hacerlos crecer con un poquito más de mezcla. Igual le colocamos todo lo mismo, pero que sea una altura más o menos que podamos sentarnos. Eso nos va a servir para cuando seamos ancianos y para nuestros ancianos propiamente tal. Y colocar las barritas a los lados, si no nos cuesta nada, de que nos va a servir en la iglesia para nuestros hermanos ancianos y nos va a servir para nosotros, nuestros hogares. Entonces, y sobre todo para todos nosotros los que sufrimos de estreñez, como le dicen, ay, que somos medio flojitos para ir al baño, nos va a servir. Entonces, pero en ningún lugar se nos ocurre eso. Entonces son unos tips que le estamos dando como para, porque en ningún lugar se nos va. Y preocuparnos. Gracias al Señor, el Señor ha puesto en nuestros corazones como matrimonio, que sé yo, y como personas, y como buenos cristianos, poder estar armando un hogar de ancianos interdenominacional, de que esa palabra no a muchos les gusta, interdenominacional, y golpearle a los mormones, golpearle a los otros, porque los otros también se envejecen. Sí. Entonces, a todos nos envejecemos, y todos tenemos los mismos problemas. Y a todos se nos olvidan muchas cosas. Oye, ¿qué fue lo que dije el otro día? Y las pastillas que me tenía que tomar. Oye, ¿y cómo lo vamos a hacer para el almuerzo? ¿Y el gas lo habré cortado o no? No me recuerdo. Y habremos comprado el pan o no. Nunca vieron. ¿Habremos comprado el gas o no? Y Todavía habremos no hemos comprado esto, ¿no? Vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que ver ese tema. Sí. Una consulta, Entonces, doctora. ¿Qué pasa con el botiquín? ¿Hay algún botiquín así como modelo, un listado para la gente que está acá conectada, nuestros capellanes, nuestros aspirantes capellanes? Digamos, ¿qué es lo que debe contener para que puedan Parece armarlo que, ellos y ya, probablemente compartirlo con sus comunidades, en este caso sus iglesias, ya. donde trabajan? Me parece La- que en la de desastres puse un botiquín mochila, voy a revisarlo. ¿Ya? Me parece que ahí puse un botiquín mochila de Yo cosas que... pregunté la otra vez, sí, y quedaron de informarnos que debía tener un botiquín. Ya, entonces esa será Igual que la mochila de seguridad también, la de prevención. ya. Entonces, esa va a ser la próxima clase. Quiero que revisen y como tarea, cada uno me traiga lo que cree que debe tener cada una de esas cosas. ¿Ya? Yo voy a traer mi idea y vamos a hacerlo interactivo, ¿ya? Y cada uno va a autocorregir lo que faltaba y va a proponer lo que no salga. ¿Ya? Ok. O sea, ver cómo armar un botiquín. O sea, ¿qué cree cada uno que debe, o que uno tiene un botiquín en su casa, en la iglesia o en alguna parte? ¿Qué tiene? ¿Ya? O qué debiera tener si es que no lo tiene todavía. Eso va a servir para que empiecen a pensar cómo van a armar el propio, ¿ya? Y tener una mochila de emergencia o desastre o cosas así ¿ya? ¿Qué tendría que tener también? ¿Ya? Tarea para todos y cada uno. Yo lo que siempre he querido hacer una consulta, a lo mejor los hermanos que están Dime. en el ejército pueden saber también, o usted, hay una, no sé si son polvos químicos que se desinfectan el agua. Sí, sí hay unas Eso, píldoras me para... gustaría saber, sí, me La gustaría saber pastilla. qué es lo que es y Unas pastillas. dónde está. Son unas pastillas que desinfectan el agua. ¿Y dónde se consiguen esas?
Sí, doctora, a mí también me interesa saber eso porque resulta de que yo llevo juntando mucha agua hace tiempo, tengo muchas botellas con agua, tengo unos estanques con agua, entonces, claro, los voy cambiando, los voy reciclando, riego los árboles y todo eso, pero de repente en un momento de emergencia me puedo encontrar con que cortan el agua y yo tengo las botellas de, no sé, pues de 2 meses. Entonces, ¿de qué manera yo puedo consumir esa agua? Sé que tengo que hervirla, pero no sé si... Depende cómo la guarde. Podríamos hacer o sea, hablar de agua y mochilas entonces. Sí. Cómo limpiar agua, cómo purificar agua, pero ahí sí que voy a tener que contratar al hermano Robinson, porque él es especialista. Yo acumulo agua, pero el que sabe purificar y hace clases sobre Doctor, una consulta. Dígame. Yo he escuchado que, por ejemplo, hay mucha gente que tiene la costumbre de guardar agua en botella en el refri, pero en botellas plásticas. Lo que yo he escuchado que no es bueno porque el plástico va soltando un químico, ¿es verdad eso? Hasta donde yo sé, no. Y depende un poco del tipo de plástico, pero todos esos plásticos que están diseñados para contener bebidas y cosas así, no debieran soltar ninguna cosa, ¿ya? Eso tendría que haber, o sea, y depende del envase que sea, ¿ya? Debiéramos siempre preferir vidrio, pero todas estas botellas desechables o reciclables son maravillosas para guardar agua, ¿ya? Además, las que son transparentes tienen la posibilidad de que sean desinfectadas con los rayos ultravioleta, que es una cosa súper simple, fácil, buena, bonita, barata, ¿ya? Fantástico. ¿Le pueden poner Sí, vamos a hablar sol? de agua. O sea, Me gustó. ¿El sol podría desinfectarlas al ser transparente? Exactamente, de eso se trata. ¡Oh, qué maravilla! Que las tengo al sol. Es una manera de desinfectar el agua. Perfecto, doctora, estamos en la hora. Ya, entonces mochilas y botiquines, ya, y yo trataré de contratar al Robinson para esta otra semana, ¿ya? O sea, no, para 2 semanas más, ¿ya? Perfecto, vamos a hacer una oración ahora. Doctor, perdón, mi pastor, que no alcancé a escuchar bien cuál era la manera de desinfectar el agua. No alcancé a escuchar bien. Eso es la próxima clase. Que los rayos ultravioletas los desinfectan, pero eso es materia de la próxima clase. ¿Ya? Ah, ok, gracias. Ya, ok. Perfecto, entonces vamos a orar ahora, vamos a dar gracias al Señor, agradecer a la doctora Grove, ¿cierto? Que hoy día tuvo este tiempo de regalarnos y de capacitarnos también. Agradecer a todos los que estuvieron también ahí participando de esta hermosa clase. Vamos a pedirle, ¿cierto? Ahora a esta Carlita, ¿cierto? Y a esa aspirante Gavián que ahora también esté orando con nosotros y bendecir la vida de la doctora Jimena junto a nuestro hermano Robinson. Ella está casada con un hermano nuestro y también ella es nuestra hermana, pero esperamos verle pronto también a Robinson con ella ahí. Un hombre muy, muy ocupado, pero que nos bendicen, nos bendicen. Así que vamos a orar junto a Carlita. Dios te bendiga. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, hemos apartado ese tiempo. Y te damos las gracias, Señor, por edificarnos, por aprender, Señor, lo que necesitamos a diario. Sabemos que la palabra es importante, pero la práctica también es fundamental. Te damos las gracias, Señor, por la disposición de nuestra doctora Jimena, por este tiempo, Señor, que ella ha dispuesto para enriquecer nuestra vida, en nuestro crecimiento y en nuestro conocimiento. Te damos las gracias por cada vida representada, porque cada vida representa una familia, Señor, un proyecto de vida y también una visión que está, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos que viene de parte tuya. Te damos las gracias, Señor, por esta puerta que tú abres, Señor, para poder prepararnos, equiparnos, Señor, y enriquecernos cada día. Permítenos, Señor, cumplir el objetivo, el propósito, Señor, el cual tú ya diseñaste para cada uno de tus hijos. Te damos las gracias, Señor, por todas estas instancias. Sin duda no desconocemos, Señor, que muchos están en una dificultad, que están atravesando, Señor, el dolor, el lamento. Pero aún con todo esto, Señor, que también es un piso fundamental
para poder practicar, Señor, y poner en prueba, Dios mío, todo lo que tú nos has enseñado. La práctica es importante en el día a día. Prepara este día, los que vienen, Señor, para que cada día nuestra fe no mengue, para que nuestras vidas, Señor, puedan seguir creciendo, avanzando, Señor, en el objetivo y en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por nuestro pastor presidente, el cual dirige también, Señor, cada clase. Danos la fuerza, la sabiduría, la gracia, Señor, la perseverancia para permanecer así como hoy. Cada uno de nosotros, Señor, expectante por lo que tú tienes para darnos. Muchas gracias, Señor. Creemos con todo nuestro corazón que aún en estos medios y en estos tiempos llenos de obstáculos, Señor, tú abrirás camino. Esa es nuestra confianza. Por ello caminamos cada día y en cada momento nos aferramos, porque esa es la fe que tú provocas en nuestro ser. Te damos las gracias, Señor. Con todo esto te damos gracias. Por todo, Señor, lo que viene en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Antes que se vayan, pedirle a todos la oración por Alex Catalán. Él está infectado de COVID, un capellán, aspirante capellán, y 2 capellanes nuestros que están con cáncer terminales, Daniel Rojas y Cristina Guevara de Mendoza, Argentina. Llévenlos en sus oraciones para que el Señor nos escuche y también puedan volver esos milagros, esas maravillas que Dios hace para nuestros capellanes. Amén. Padre Dios, gracias Jimena, Dios te bendiga. Grande. Bendiciones. Dios los Dios les bendiga a todos. Chao, bendiciones. Chao, pastor, hermanos. Chao, bendiciones. A todos los quiero mucho. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermano Patito. Bendiciones. Gracias, doctora. Señor les bendiga. Chao. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos. Cuídense mucho, por favor. Todos invitados al almorzar a su casa hoy día. Hermano. Gracias, pastor. Muchas gracias. Jocelyn, un abrazo. Bendiciones. Pastor Samuel Oscar. Bendiciones. Doctora Grove. Saludos a Robinson. Muchas bendiciones. Saludos a Robinson también. Exacto, saludos. Saludos al hermano. Talavera. Chao, Luisa. Muchos saludos. Chao, bendiciones. Un abrazo. Chao, bendiciones. Blanquita, chao, Blanquita. Chao, mi pastor. Que Dios le bendiga. Pastor Samuel. Ahí, Alex, está conectado también. Samuel. Un abrazo. Bendiciones. Capellán Benavente. Bendiciones. Bendiciones, Pedrito. Bendiciones. Que Dios depare un bello día para cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones, Jaime. Amén. Jaime Villar, bendiciones. Bendiciones, mi capellán Villalón. Un abrazo. Bendiciones. Un bendecido día. Hola. Yaito Esteban. Bendiciones, Esteban. Ahí está Alex. Un abrazo, Alex. Señor te bendiga, te fortalezca. ¿Dónde encuentro las clases anteriores de la doctora? Yo te envío la información, Alex. Gracias. Ok. Un abrazo, Muchas bendiciones. Chao, bendiciones. Capellán Alex.